Por eso te estamos. Y luego. Sí, entonces, ¿cuántos son en el grupo? 26. 26. ¿Cuántos faltan? Uno nada más. Sí, uno tenemos 24, ¿verdad? ¿Están en el salón? No está en el baño, pero hay una compañera que no ha llegado. Ok. Entonces, Manuel no está y otro compañero. Bien, entonces vamos a trabajar con esos muñequitos. Los muñecos que tienen ahí para que podamos trabajar con ellos. Y para esto vamos a ver algo del trauma reticular. Ustedes saben que les he comentado que me da gusto verlos como profesores de educación física. Ya sé que quieren ser profesores de educación física, vamos a traer a la Filipina y que los iba a sacar de clases en el. Entonces, si no tienen su Filipina, se puede salir. Y sé que es difícil ser médico, es más fácil ser profesor de educación física. A mí me gusta, no es que pagan menos. Entonces, esos muñecos, la mitad derecha va a llevar hematomos, la mitad izquierda va a llevar miotomos. Y esto nos va a servir para el trauma retromedular. Todos los días nos llegan a los hospitales los pacientes accidentados que se cayeron de una barda, se cayeron de 2 pisos, de un palo de mango, de un puente, que volaron en la moto, que chocaron, etc. Entonces esto va a ser parte de su vida diaria. Ahora, obviamente que tenemos que prepararnos para poder dar la mejor atención, siempre tratando de dar lo mejor de nosotros. Hoy estaba evaluando algunos currículum para unos puestos muy altos y les piden cursos de investigación, artículos publicados, incluso ya como médicos generales, ¿no? Artículos publicados o en una revista médica especializada, en una revista no médica, bajan los puntos, pero les dan puntos. También los cursos les piden de 3 años, cursos de 40 horas o más. O sea, hay algunas cosas que en un momento dado debemos de saber para poder trabajar. Bien, por otro lado, les pido que me dejen su celular boca abajo antes de que los saque de clases. Gracias. Yo sé que nos comunicamos muy bien así. Bien, entonces, todos los pacientes con trauma múltiple debemos buscar intencionalmente una lesión de la columna vertebral. Por eso, el perfil del paciente, la serie ósea de trauma, marca cuántas placas. Serie ósea de trauma. Bien, esa es pregunta de clase. Fast, ¿sí es cierto? Pero cuando nosotros evaluamos un paciente politraumatizado,
hacemos la revisión primaria. La revisión primaria consiste en qué, doctor? Revisión primaria. Era el ABCD. La OCDE. La A que era Era vía aérea y movilización de la columna cervical. inmovilización de la columna o protección de la columna cervical. ¿Qué placa te serviría? ¿Vale? ¿Qué radiografía te serviría? La lateral cervical. Ok, entonces debe llevar un orden. Si estamos hablando del ABCD, pues primero la lateral cervical, porque ahí que vamos a ver la vía aérea y la columna. Después tendríamos la pelea de tórax, porque ahí que vamos a ver la vía aérea y los aparatos de la ventilación, que es el aparato respiratorio, que ahí van a estar los pulmones. Y en C, en circulación, que vamos a ver otra vez la cavidad torácica y aparte la P de pelvis. ¿Por qué la P de pelvis? Porque las fracturas de la pelvis en la parte posterior nos puede ocasionar un sangrado de 4 a 6 unidades. Cada unidad es de 500 mililitros, por lo tanto hablamos de 2 a 3 litros. Bien, entonces, si tenemos lesiones por arriba de la clavícula o la escápula, debemos sospechar que hay lesión cervical. Por eso se pide la lateral cervical, AP de tórax y AP de pelvis. Si revisan el ATLS, no van a encontrar que diga serie ósea de trauma. Sin embargo, esas son las placas que pedimos y el FAS. El FAS, si el abdomen está duro, si consideramos que tiene sangrado, se tendría que hacer, que es un ultrasonido, buscando sangrado. Ahora, un 10% de los pacientes que tienen lesión cervical pueden tener otra fractura contigua en la columna, es decir, puede ser que tenga cervical y también torácica, o cervical y también lumbar. Por eso es importante que conozcamos bien el manejo de estos pacientes. Aunque cuando hay una demanda, nuestros abogados dicen, el paciente tiene obligaciones, debe cuidar su tratamiento, el médico no es un mago, tiene que actuar de buena fe, pero ese actuar de buena fe implica que estamos preparados. Entonces, el ABC debe llevar una inmunización adecuada desde el traslado, ¿no?, al paciente del lugar del desastre o del accidente hasta el hospital. Eso es vía aérea permeable, inmovilizar el cuello, ventilación, circulación, déficit neurológico, exposición, protección o prevención de la hipotermia, y ahí, aunque no lo dice, debemos bloquearlo en bloque, girarlo en bloque. Bien. ¿Qué tanto se usa la metilprednisolona? Normalmente no lo usamos. Pues vamos a ver ahora cuántas vértebras cervicales tenemos, doctor. 100, doctor. ¿Vale? 100. Cervicales 100. ¿Cuántos pares de nervios cervicales? Dos. 12 pares. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos y cuántos pares de nervios cervicales? Y 8 pares de nervios cervicales. De acuerdo, entonces quiere decir que los nervios de las cervicales, el nervio del C6 está arriba o abajo de la vértebra. Arriba. Entonces, si se cae, se fractura C6, ¿dónde esperas que esté la fractura? O sea, perdón, creo que me equivoqué. Si se cae el paciente y se duermen los dedos pulgares, ¿dónde esperamos que esté la fractura? Los dedos pulgares corresponden a ¿qué dermatoma? C6. Entonces espero que sea la fractura en C5, en C6 o en C7.
Pero ¿cuál de ellas estaría fracturada? C5. Porque me decía que el par de nervios estaba arriba de la vértebra. Por lo tanto, arriba de C6, en la vértebra C6, estaría el par de nervios C6. Y si se durmió los dedos, quiere decir que se fracturó C5. Entonces estaría arribita y C6 estaría abajo de C5. Bien. Levanten la mano los que me entendieron. Y yo imaginé. Bien. Lo demás hay que empezar a estudiar. ¿Tenemos cuántas vértebras? ¿Doctora? ¿Cuántas vértebras tenemos? ¿Sí? ¿En total? ¿Dónde? 36. ¿Doctora? ¿Cuántas vértebras? Doctora, ¿cuántas vértebras? Son 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares. 36, 32, 33. ¿Qué dice Google? Son 33, pero depende también de la edad porque las sacras se osifican haciendo una completa función. Recuerden que Google nos da información que debemos interpretar. Por eso la tecnología es una chulada. Si ustedes leen, agarran la internet y dicen, su mecha, ¿cómo sabe, no? Pero el que no está leyendo se pierde. Entonces tienen que checar eso. Como dice el doctor, son 33 vértebras. Si tomamos en cuenta al sacro y al coxis separado, es decir, el sacro 5 vértebras, el coxis 4. Pero si no, estamos hablando de 26. Es decir, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, ahí serían 24 más el sacro y el coxis. En los niños, como no están fusionados, sí vamos a tener las 33 vértebras o 34. Es más común que encontremos una de más a que encontremos uno de menos. Bien. Entonces, no se olviden que entre más interesado me veo platicando y escribiendo en su celular, si es WhatsApp, ni modo, porque yo les voy a estar preguntando. Entonces aquí tenemos las vértebras cervicales. El atlas no tiene un cuerpo vertebral. Como pueden observar, no tiene un cuerpo. Solamente tiene arco anterior, arco posterior. Y entonces, pero tampoco tiene disco. Es decir, entre el atlas y el occipital no hay disco vertebral. Entre el atlas y el axis tampoco. ¿Por qué le llaman atlas? Porque carga al mundo, dice, ¿no? Y aquí, ¿por qué le llaman atlas? Porque carga a la cabeza, al occipital, carga todo el cráneo. Aquí viene depositado. Ahí. Y entonces cuando tiramos, lo que se mueve es el atlas que está cargando la cabeza sobre el axis. Y así es como volteamos para allá y volteamos para acá. Cuando doblamos el cuello hacia abajo o hacia arriba, está trabajando en medio. C4, C5, C6. Por eso, si la persona seleccionara, salud doctora, si seleccionara hacia allá, sería atlas axis. Por eso ven en las películas a esos malos, ¿no? Que llegan como soldados y ¡pum! Tiran el cuello de la persona. Es mucho más peligroso que si lo doblaran. ¿Por
porque si lo doblan nos pueden fracturar, pero en el otro es una fractura luxación, el atlas y el axis. Bien, ya es muy peligroso, no se pongan a jugar eso. Este es el axis, o la segunda vértebra cervical, y en la placa AP a veces observamos esta imagen. Esto sería el axis y esto sería el atlas. A veces lo observamos cuando toman mala placa, porque se debe ver en la radiografía transcoronal. Ahora, tenemos ahí a la médula espinal. La médula espinal termina en qué nivel, doctora? ¿En qué vértebra termina la médula espinal en el adulto? Están diciendo la cola de caballo, cola de quina y la médula espinal. Recordaron, ya les dije que si van a buscar en inteligencia artificial, pónganle bien. Es que para la inteligencia artificial o para el Google, si le voy a preguntar eso, le tengo que preguntar: ¿en dónde termina la médula espinal del hombre adulto? Porque si no me puede pasar la médula espinal de un caballo, ¿verdad? Me va a dar una información falsa. Termina en la plataforma inferior de L1 y la plataforma superior de L2. Y tiene, el nervio tiene dos raíces, que es esta y esta. La raíz anterior y la raíz posterior. Y la raíz anterior sería la motora. La raíz posterior sería la sensitiva, que es la que tiene el ganglio. Entonces esto le llamamos raíces y a esto le llamamos nervio. A esto y el nervio. La raíz anterior lleva fibras aferentes, porque son sensitivas, o motoras. Son motoras, entonces son aferentes. Y la raíz posterior, que son sensitivas, aferentes, que son las que vienen, y las aferentes son las que van para la respuesta. A nivel del sistema nervioso central no hay nervios. Pues hay nervios en el sistema nervioso central. No. Adentro no. Afuera, en el sistema nervioso periférico, ya están los nervios. Bien. Otra cosa importante ahí es que veamos que el canal espinal, aquí sería el canal espinal, ahí entra, ahí va la médula espinal, y aquí ya estaría casi saliendo el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesocelo. Entonces, a nivel de la columna cervical, un tercio es ocupado por la médula, gracias. Queda libre un espacio. Ese espacio que queda libre permite que la columna cervical se pueda fracturar y la persona, si no se mueve, podría estar hablando, moviendo las manos con un poquito de adormecimiento y caminando. Por eso es importante protegerlos, porque si no colocamos el collarín, es una lesión grave, pero que ahorita no se nota, en un mal movimiento podemos cargar. Sí. Y eso es parte de todos los días. Amén. ¿A qué me refiero parte de todos los días? Doctor, dígame. ¿Le podemos quitar
el collarín a su paciente es que está ulcerado. Digo, sí se lo puede quitar anterior para que descanse, pero si lo van a mover se lo tiene que poner. Y por ahí decía alguien, dice las enfermeras y los médicos que no pueden mover al paciente si tiene un collarín, si es al revés. Si tiene el collarín lo protegen y lo pueden mover en bloque. Ese paciente, el que me dice, tiene una fractura de luxación C6, C7, que se operó y lo que estamos protegiendo es la cervical. Pero para que vean cómo tenemos ese desconocimiento y estamos manejando los pacientes. Bien, aquí les muestro en esta imagen, se ve muy bien la raíz posterior del ganglio, la raíz anterior, cómo se juntan, y esto sería el nervio raquídeo de una vértebra torácica. Esta es la raíz sensitiva y esta es la raíz motora. Y esto pues, es la médula espinal. Ahora, aquí nos lo está mostrando como si estuviera muy amplio el canal. Sin embargo, a nivel torácico, el canal es muy estrecho. Tan estrecho que en toda la historia de mi vida me ha tocado saber de que a alguien le pegaron un culatazo en la espalda y le fracturaron la columna y lo dejaron paralítico. ¿Por qué? Porque a nivel torácico es donde si se secciona, se fractura, es más seguro que haya una paraplegia. Entonces, para que si nos emborrachamos, pues no estamos buscando pleitos, ¿no? Bien. La vértebra típica de nuestro cuerpo vertebral, la espinosa, ya esto van a ser la lámina. Estos son los pedículos y las apopsis transversas. Hace poco me tocó ver a un paciente con hemiplegia de líneas inferiores, pero supongo que solo se lleva una raíz, ¿no? Del nervio. ¿Hemiplegia o paraplegia? No, hemi. ¿Es la mitad? Ajá. Pero solo de las piernas. Bueno, de las piernas. ¿Edad? Era una muchacha de 47 años, tenía ya esa atrofia de músculo. ¿Y origen? De Chiapas, de acá, No, ¿de dónde es originario? Ah, ¿Qué le pasó? ¿Cómo le pasó? de ¿Cuándo le pasó? traumatismo. ¿Por qué le pasó? Por traumatismo, accidente de automóvil. Con una moto, creo. Sí, porque recuerden que para cualquier cosa usen la filosofía. Bien. Las lesiones medulares se pueden pasar que se lesione la mitad del módulo. Entonces haya parálisis de un lado y afectaciones del otro, de la temperatura, de la sensibilidad. Y ahí sería una hemiparesia. Bien. Bien, ahora. La médula espinal entonces va a terminar a nivel de L1 y L2. Plataforma inferior de L1 y superior de L2. Tiene el niño en L3. Bien. También, esto es lo que van a poner en su muñeco. Todos los dermatomos. Esta plática se la voy a mandar ahorita, ya se la mandé a los otros grupos. Aquí hay un error. ¿Cuál es el error? Bueno, más bien falta C6. Era así. Debo pulgar C6. El índice, una parte es C6 y la otra es C7. Entonces, para pintar el muñeco, tienen que localizar E4, el ombligo, E10, y ahí L1. Porque si empiezan de aquí arriba y no localizan esas partes, va a quedar mal. La mitad son dermatomos, adelante y atrás.
Estos muñecos no están en posición anatómica. Si quisieran posición anatómica, Estaría así con la mano. tendríamos que cortar el brazo y darle la vuelta. ¿Qué queda así? De un lado me van a poner los miotomos deltoides, C5. Entonces, si yo quiero saber el dermatomo de C5, del lado derecho, pues vamos a explorar acá, como siempre. Si quiero explorar el miotomo, le diría, levanta el hombro, por favor, del lado izquierdo. Ahí estaríamos explorando el miotomo de C5. ¿Se entiende la diferencia, no? Uno es dermatomo y el otro es miotomo. Levantamos hombros, ¿no? Entonces estamos explorando los miotomos de C5. Si dobla su brazo, C6. Entonces, ese paciente que se cayó del palo de mango y no siente los pulgares, tampoco puede doblar los codos. Y entonces estamos sospechando que hay una lesión a ese nivel. Bien. Ahora, puede ser la lesión que esté comprimiendo el par de nervios o si dañó la médula, que me dañe de ahí hasta abajo. Bien. Esta es la radiografía lateral. Esta es la lateral. Y cuando no vemos E1, podemos pedir la lateral de nadador. La lateral de nadador se toma así. El rayo acá. Entonces aquí vemos C7, E1, C6. En la lateral en posición de nadador. Ahora, esa sería la radiografía transoral cuando queremos ver el atrasilaxis. Les decía que a veces en la placa cervical, en AP, la vemos también, porque la tomaron mal. Estas son las dinámicas. Entonces, si nos van a preguntar que ustedes presenten una radiografía, preséntame esta radiografía, eso va a ser común en el internado. También en la especialidad, si hacen especialidad. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Es una radiografía AP lateral de la columna cervical si estuvieran viendo la voz. Técnica radiolúcida o radiopaca. Es decir, oscura o muy clara. Bien. ¿Qué quiere decir radiolúcida o radiopaca? ¿Qué quiere decir radiolúcida o radiopaca? Lo radiolúcido es la oscura y la radiopaca sería algo más claro, ¿no? También le decimos muy penetrada o blanda. ¿Cuál sería la muy penetrada? Esta. Y la blanda sería la radiopaca. Es decir, muy blanca. Bien. Entonces veamos la radiografía. Para determinar una radiografía cervical, siempre comentan. Interprétame esa radiografía, por favor, ¿no? Entonces, ustedes saben lo que pasó con el muchacho cómo me despiertan a esta hora, que no entiende el médico adscrito, que no sé qué. ¿Dónde está el muchacho? Lo corrieron. No podemos hacer eso. Interpréteme esa placa. No, yo no soy radiólogo. No pueden decir eso. ¿Qué tenemos que decir? Es una radiografía que mencionamos ahorita, ¿no? Esta sería una radiografía lateral de la columna cervical que no es una placa adecuada.
Porque debe tener las 7 vértebras cervicales, debe verse la base del cráneo y T1. ¿Se ve? ¿Sí o no? No, sí se ve. Bueno, la parte nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero nada más así. Se debe ver la séptima, la torácica T1 y la base del cráneo. Y se debe ver toda la vía aérea y las partes blandas, que ahí no se observan. ¿Dónde termina el cuello? Parece que por acá, parece que por acá. Está cortado. Por eso no es una placa adecuada. En cuanto a técnica, podríamos decir que sí, no es radiolúcida ni radiopaca. No está penetrada ni tampoco es blanda. Aquí estamos acá. ¿Qué diría uno de mis médicos que luego pasan por esta semestre, luego se olvidan y ya se ven a lo que dice el médico allá? Le dan vuelta a la placa de un lado, le dan vuelta del otro, le vuelven a dar vuelta y tiene un esguince cervical grado 1 porque está rectificado. Eso no es una. Fíjense que ahorita no hemos dicho nada de eso, estamos diciendo lo otro. Si es adecuada por esos criterios que mencioné. Y en lugar de decir está rectificada, esta sí está rectificada, si se dan cuenta, está muy recta. Debería ser curva. Entonces, ¿qué dirían? La línea vertebral anterior, la vertebral posterior, la espinolaminar y la espinosa se encuentran con rectificación. Es decir, estas líneas están modificadas por lo que la columna vertebral está rectificada. Está rectificada porque está muy derecha. ¿Sí? Puede decir está muy derecha, es correcto, pero el término que usamos normalmente es correcto. Ahora, ¿para qué me va a servir ver T1 y la base del cráneo? Es una lordosis. Es decir, vamos a ver placas normales y vas a saber cómo es. Pero cualquier cráneo, digo, cualquier esqueleto de la escuela, si la ves de lado te vas a dar. Acuérdense que la columna hace una S. Y cuando nos ven de lado hace una S. Y ahí ya no estaría la S. Bueno. Bien. ¿Qué más debemos ver? T1 con C7 y la base del cráneo con C1, es decir, el agujero magno. ¿Por qué? Porque les dije que el occipital lo va a cargar, todo el cráneo lo va a cargar el atlas. Aquí se ve muy bien cómo lo está cargando. Pero esto pudiera estar sublusado. Entonces tenemos que fijarnos en eso. Después de la A iría la B, huesos, huesos. Entonces checan hueso por hueso para ver si no hay fracturas o luxaciones. Y luego tenemos al cartílago preodontoideo que debe medir menos de 3 milímetros en el adulto y menos de 5 en el niño. Y es el cuello del pescadito. Cuando ven eso, ven un pescado. Su ojito, su cuello, su colita, sus aletas. Entonces, el
cartílago craneotoideo sería el cuello del pescadito. Eso le va a permitir identificar las imágenes. Esta radiografía está rectificada e incluso invertida la lordosis. Porque miren, en lugar de estar curva así, viene para acá y luego se viene para acá. ¿Tiene un esguince cervical? Sí. ¿En qué grado? Tendría que ver la placa y revisar al paciente y saber qué accidente tuvo. Como menciona que es corregida, pues así de que está más, ¿es por algún procedimiento que está haciendo de radiología o es parte de la misma patología como tal? Que se ve rico, Es por la patología, que en este caso sería traumático, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que duele en el esguince cervical? Abajo del cráneo, el ligamento de la nuca, y así se llama, si lo ven en Netflix, se llama ligamento de la nuca. No, estoy señalando así. Así. Es lo primero que duele. Aquí atrás, abajo de la base. Eso. Ahora, ya tenemos AA, B, C, y vamos a los discos intervertebrales. Doctora, para que se lo vea, son a ustedes la otra pregunta. Los dos. ¿Dónde no hay discos? ¿Cuáles? Latas y gracias. ¿Dónde va, doctora? No estoy buscando, ¿no? El de Atlas y los de cráneo. De hecho, ahí no sería intervertebral porque la base del cráneo no es vértebra, pero no hay disco. Bien, entonces checamos discos. Ya tenemos A, B, C, D, T, tejidos blandos. Y entonces tenemos que ver la interfase, dónde termina el cuello. Tenemos que ver dónde termina el cuello, porque eso es vía aérea. Y entonces en este momento tenemos que ver la vía aérea. Les puse así la imagen para que vean cómo está ubicada la parte de la tráquea con respecto al cuello. Vamos a ver si alcanza a llegar la señal. En algún momento va a llegar. Yo creo que me voy a pasar ya. En esa imagen, en cuanto se vea muy bien, les puse un corte de una resonancia de imagen para que vean a qué corresponden los niveles: C1, C2, C4, C5, C7. Entonces ahí estaríamos a través de las vértebras viendo los espacios. Por eso las radiografías siguen siendo un gran invento que lleva. ¿Cuántos años lleva, doctor? ¿En qué año se descubrió los rayos X? Acá. ¿En qué otro? Jefe de grupo. Para situar el sueño, ¿en qué año se descubrieron los rayos X? 1900 qué? 27. No, fue antes del siglo XX. Eso. 1896, 94. Bien, pero es un gran invento porque a través de las radiografías ustedes pueden ver
mucho más de lo que pareciera. Nos hemos acostumbrado a pedir radiografías y a ver qué dice el radiólogo. Nosotros tenemos que ver qué decimos nosotros y luego revisar qué dice el radiólogo. ¿Sabe más el radiólogo que nosotros de radiografías? Seguramente sí. Pero de algunas radiografías, seguramente nosotros. Todo va a depender cuántas radiografías vean todo el tiempo. Bien. Entonces vamos a tener dos espacios de esta forma. Si se dan cuenta, entonces en la radiografía cervical puedo ver completa la vía aérea sin llegar hasta la tráquea con los bronquios, ¿no? Hasta los bronquios, pero sí me permite ver los espacios. Y seguimos viendo invertida la columna cervical. Tiene una esguince cervical, sí. Bien, ahora veamos. ¿Tiene algún problema ese paciente? ¿Sí o no? No se mira, pero sí está fracturado los cuellos, pero aquí lo vamos a ver. Les decía, ahora sí se dan cuenta. Esto es mira. Tiene una luxación atlántica occipital. Ahora sí ya la ven a simple vista, ¿no? El pescadito se ve medio raro también. Ya no se ve bien el pescadito. Y el occipital, los cóndilos del occipital no están bien soportados por el atlas. Este paciente tiene una lesión gravísima de tallo cerebral. ¿Tienen fractura ahí o no? Normal. Fractura de Jefferson. ¿Cómo se ve en la tomografía? Así. Ya está la fractura. Y son radiografías simples las que estamos viendo. No estamos viendo con algún estudio especial. Bien. ¿Cómo se llamaba la fractura del atlas? La que pasó. Jefferson. Bien. Entonces, aquí tenemos fracturas de la fosfontoides. Ustedes la van a identificar en la radiografía de inmediato, ¿no? Bueno, fracturas de C2, allá. Abajo el pescadito. Me cuesta mucho el internet aquí. Esa se ve muy rápido, ¿no? Una fractura de Hartmann, una fractura del ahorcado. ¿Por qué le llaman fractura del ahorcado? Porque era la fractura que normalmente hacían en el oeste, ¿no? Cuando los colgaban. Cuando los colgaban, le hacían ese tipo de fracturas. Como no había radiografías, los que eran médicos abrían el cuello para ver qué pasaba, ¿no? Igual a muñecas, sí hicieron los diagnósticos antes de los operaciones. Una fractura, aquí es muy evidente también. Muy bien. ¿Preguntas o comentarios? ¿Hay alguna duda? Sí, C2 y 3. Bien, ahora, esa es la parte de la flexión. Muñeco de un lado, dermatomos, del otro lado biotomos, y los reflejos lo pueden poner con un triangulito o un puntito. Por ejemplo, bicipital C5, C6, supinador C6, tricipital C7, sus dos referencias de cada uno, del dermatomo, del biotomo, de reflejos.
y le van a poner en lo que impriman, por ejemplo, Néter y los iniciales. Luego, tomo 8.1, sistema, ¿qué es? Anatomía del sistema locomotor, y ahí se van con la APA. También lo vamos a subir a la plataforma. El examen va a ser así como les dije, y luego 2 días después me entregan su muñeco y yo le pregunto 3, 4 preguntas del muñeco. Si lo saben, lo calificamos bien. Si no lo saben, pues lo vamos a calificar menos. ¿De acuerdo? Porque lo que nos interesa es que lo sepan. Bien, dudas o preguntas, les voy a mandar ahorita el archivo. Ay, sí tengo una Ya se duda. los mandé ayer. Ah, no. Esa no. Se los mando y Mi duda es de que o sea, lo podemos cortar porque ya vi que dijo que lo teníamos que poner en posición anatómica, o lo dejamos así, bueno, el muñeco. pueden cortarlo si quieren.